Intenté mover el tren en llamas y el aire ya no tenía espacio para respirar. El sistema lo dejó aquí solo un momento, y ese momento se volvió insoportable. Oí los gritos del cine frente a la estación, como si el andén hubiera tragado a todos. Mis manos siguieron la palanca, aunque supe que no habría vía suficiente. Luego llegó la luz, y el peso se quedó donde yo ya no podía volver. 15 de abril de 1945. Pritzwalk, Brandeburgo, norte de Alemania. La guerra está en su tramo final. El frente occidental avanza hacia el interior del Reich. El frente oriental se acerca por Pomerania y el norte de Brandeburgo. Las comunicaciones ferroviarias están sometidas a una presión extrema. Los bombardeos y las interrupciones de líneas obligan a desvíos constantes. Los trenes de tropas, evacuación y carga compiten por las mismas vías. En ese contexto, una estación secundaria puede convertirse en un cuello de botella. Pritzwalk no es una gran capital ferroviaria, es un nudo de líneas regionales con cruces y apartaderos. Su función habitual es ordenar circulaciones locales y mercancías comarcales. Pero a finales de 1944 y comienzos de 1945, local deja de significar menor. Los itinerarios principales se saturan o quedan dañados. Los trenes se apilan en estaciones intermedias a la espera de paso. La gestión de la circulación se convierte en una sucesión de medidas provisionales. Muchos de esos ajustes se anuncian como temporales y, sin embargo, se prolongan día tras día porque no hay margen operativo real. En la tarde del domingo 15 de abril, el entorno del edificio de viajeros está vivo. Hay residentes que intentan mantener rutinas mínimas. Hay desplazados que han llegado en oleadas desde el este y el norte. Hay trabajadores forzados y personal militar que se mueve por permisos o traslados. La ciudad está llena de gente, en palabras de quienes reconstruyeron después lo ocurrido. En la estación, el trabajo se reparte en tareas pequeñas y continuas. Se revisan agujas y señales. Se anotan entradas y salidas en registros que ya no siguen un horario estable. Se negocian prioridades por teléfono o mensajería interna. Se aceptan trenes que no deberían detenerse allí. Porque que en otra parte no caben. La congestión no se ve solo en los andenes. Se nota en los apartaderos ocupados, en locomotoras esperando autorización, en vagones inmóviles que se convierten en almacenamiento involuntario. Entre esos trenes inmóviles hay uno especialmente sensible. Un tren de municiones ha quedado estacionado en el recinto. No está allí para una ceremonia ni para un despliegue. Está allí porque el sistema ferroviario, presionado por la guerra y el daño acumulado, deja trenes en espera donde encuentra hueco. Es una decisión de explotación, presentada como un estacionamiento momentáneo, una decisión temporal, en el sentido más literal y más peligroso. El tren permanece en el área de la estación el tiempo suficiente para que el riesgo deje de ser abstracto. A esa hora, justo enfrente del edificio ferroviario, el cine de la zona funciona. Se proyecta una película. La sala está llena, como en tantos domingos donde la gente busca un respiro breve. El hecho de que el cine esté lleno no contradice la situación de guerra, la explica. La población se aferra a actividades que todavía son posibles, y lo hace en un barrio ferroviario donde, por definición, todo gira alrededor de la circulación y del paso. En torno a las 22:00 se registra un aviso previo. Se ha detectado aproximación de aeronaves. En otras ciudades, ese tipo de aviso forma parte del ruido cotidiano desde hace años. En localidades más pequeñas, la alarma no siempre se traduce en un impacto inmediato. Esa ambigüedad alimenta una conducta práctica. No todo el mundo abandona lo que está haciendo. No todo el mundo logra llegar a un refugio a tiempo y no todo el mundo comprende qué objeto exacto puede atraer un ataque en un punto concreto. Pocos minutos después, un ataque a baja cota alcanza el área ferroviaria. El tren de municiones se incendia. La presencia de material explosivo convierte un incidente de guerra en una catástrofe urbana. En ese instante, el ferrocarril ya no es solo una infraestructura. Es un recipiente que concentra energía destructiva en medio de un barrio habitado. La reacción del personal ferroviario es inmediata y mecánica. La lógica del oficio dicta una prioridad.
Sacar el tren del núcleo de la estación. Alejarlo de edificios, andenes, chamo, almacenes y viviendas cercanas. Esa lógica no es heroica en un sentido literario. Es la lógica de quien sabe lo que contiene cada vagón y sabe lo que significa que arda en el sitio equivocado. Un maquinista intenta mover el convoy fuera del recinto. No se trata de un gesto simbólico, es un intento operativo bajo fuego y con un incendio en curso. No consigue completar la maniobra. Muere durante el intento. La explosión llega después, no como un único estallido limpio, sino como una secuencia de detonaciones que arrasan el entorno. El barrio de la estación queda destruido. Los daños se extienden con fuerza en un radio amplio. Se describen impactos graves incluso a distancias del orden de 1 kilómetro. El edificio histórico de la estación desaparece. En el lugar donde estuvo, el terreno queda convertido en cráter y escombros. El cine, enfrente, se convierte en uno de los puntos más mortíferos. Los testimonios posteriores hablan de una salida imposible. Se describen filas que no logran abandonar la sala. Se narran calles en llamas y pasillos bloqueados. La mezcla de soldados, civiles, desplazados y trabajadores forzados no es una imagen retórica. Es la composición real de una ciudad atravesada por la logística de guerra. Cuando el ferrocarril colapsa con ellos dentro. En el caos inmediato, chequeo, la información se rompe. No hay un censo fiable de quién está en la ciudad y quién está de paso. No todo el mundo está registrado. No todo el mundo puede ser identificado. Hay personas alojadas temporalmente en casas cercanas a la estación. Hay familias que han llegado semanas antes desde territorios orientales. Hay gente que vive en sótanos y habitaciones prestadas. Hay quienes trabajan en servicios esenciales sin documentación completa. Ese desorden administrativo, típico del final de la guerra, pesa en el recuento de víctimas. Los recuentos que se citan después varían. En algunas reconstrucciones se habla de más de 100 muertos. En otras se estima una cifra cercana a 200. También existen referencias locales que elevan el número por encima de 200. La precisión absoluta no se consolida con el paso del tiempo, pero la magnitud queda clara. Para una localidad de ese tamaño, la estación se convierte en el epicentro de una pérdida masiva. La catástrofe no es solo un accidente aislado, es un resultado de congestión y decisiones de estacionamiento en un sistema saturado. Un tren cargado, detenido en una estación de cruce, expuesto a un ataque, que equivale a un depósito en el peor lugar posible. La palabra temporal funciona aquí como justificación técnica. Se deja algo un momento hasta tener vía. Se acepta por ahora hasta que se libere un itinerario. Se aparca mientras tanto, porque no existe una alternativa segura. La congestión logística, en su forma más concreta, es esa suma de mientras tanto que se convierte en permanencia. En Pritzwalk, además, se añade un dato que las investigaciones locales han subrayado. Parte de la munición del tren se vincula con el programa de armas de represalia del régimen. Se menciona producción en el complejo de Mittelbau, DAL, asociado al trabajo forzado en galerías subterráneas. Ese detalle conecta la explosión con una cadena logística mayor, desde fábricas ocultas hasta vías secundarias, desde decisiones de transporte hasta barrios civiles. En los días siguientes, la estación deja de ser estación, pasa a ser un campo de ruinas y rescate. La prioridad cambia, ya no es ordenar trenes, es retirar escombros, buscar supervivientes, atender quemaduras, heridas, fracturas, alojar a quienes han perdido vivienda en la zona del barrio ferroviario. El ferrocarril, que debía mover personas y materiales, queda obligado a sostener una emergencia humana creada por su propio colapso. A comienzos de mayo, el contexto militar llega a la ciudad. Las fuerzas soviéticas entran en Pritzwalk el 2 de mayo de 1945. La guerra está a días del final formal en Europa. La estación, sin embargo, ya había vivido su propio final. El 15 de abril, la destrucción ferroviaria se suma a la transición de poder y a la ocupación, y la reconstrucción posterior tendrá que arrancar en condiciones de escasez y administración cambiante. Con el paso de los años, el lugar se reordena.
El antiguo edificio no vuelve a levantarse igual, la infraestructura ferroviaria se reconstruye. El nuevo edificio de viajeros se inaugura en 1955. La estación recupera funciones, pero el vacío urbano del barrio destruido no se cierra del todo. El espacio donde estuvieron edificios densos se redefine. La memoria queda incorporada al entorno mediante un monumento y actos de conmemoración. En esa memoria, el protagonismo no suele recaer en generales ni en grandes batallas. Recae en personal anónimo. En el maquinista que intentó mover un tren en llamas, en trabajadores que esa noche mantuvieron agujas, teléfonos, registros y pasos a nivel, en quienes, sin autoridad política, tomaban decisiones pequeñas para evitar el bloqueo total, y en quienes aprendieron que, en un sistema ferroviario saturado, lo temporal puede tener efectos definitivos. Los documentos y testimonios reunidos por instituciones locales insisten en un punto. La ciudad estaba llena de personas difíciles de contabilizar. Habitantes, refugiados, trabajadores forzados. Soleldos. Con permiso. Esa mezcla no es un detalle secundario. Es la imagen humana de la congestión logística. El ferrocarril concentró en un mismo lugar a quienes no deberían haber coincidido. Y cuando la estación colapsó, los atrapó juntos, sin distinción, bajo la misma cadena de decisiones y limitaciones. La historia de Pritzwalk no se sostiene por un giro inesperado, se sostiene por una rutina deteriorada, por vías usadas más allá de su capacidad, por prioridades impuestas desde arriba, por daños acumulados, por trenes que esperan donde pueden, por un solo será un rato que se convierte en una noche concreta. En ese sentido, el episodio no es excepcional por ser increíble, es excepcional por mostrar en una escala manejable el mecanismo real de un colapso ferroviario en guerra. Un sistema congestionado transforma una estación regional en un punto de ruptura y convierte una decisión temporal en una catástrofe duradera.